Buenas tardes. Bienvenidos a la primera videoconferencia del tema 2 de la asignatura Tecnología de los hidrocarburos, lo correspondiente a fases de la industria petrolera. En esta ocasión vamos a comenzar a ver lo concerniente a la parte de exploración. Exploración de hidrocarburos. Les recuerdo, o mejor dicho, les informo, en el transcurso de lo que queda de semana será colocada la actividad evaluada número 2 en la plataforma referente a este tema número 2. La misma tiene fecha de entrega para el 12 del mes en curso. Además está recordar la obligación de cumplir con sus actividades académicas concernientes a la evaluación para tener su nota del segundo corte. El segundo corte tiene un valor del 40%. La primera actividad será del 10% y la última o segunda actividad será del 20% para completar el total del corte número 2. También les recuerdo que cualquier duda al respecto, ¿verdad? Puede ser manifestado a través de la plataforma Saya o al WhatsApp del 5161-730. Sin más preámbulo, y ya dicho lo que tenía que decir, vamos a comenzar la videoconferencia. Déjenme cargar la presentación para que empecemos. Fases de la industria petrolera. Exploración. Esta es una fase muy importante dentro de la industria petrolera. ¿Por qué? Porque es el inicio de la búsqueda de hidrocarburos en cualquier parte del mundo. ¿Okay? Como ustedes entenderán, y vimos en la primera parte, el mundo necesita energía, necesita producir energía. Y uno de las materias primas más importantes para producir energía son los hidrocarburos. Pero a pesar de los esfuerzos en la búsqueda de este recurso, ¿verdad?, energético y de buscar recursos sustitutos, todavía la humanidad no ha conseguido aquel que sustituya al petróleo, dependiendo del costo de producción y creación de energía. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, la humanidad va a continuar dependiendo de los hidrocarburos para poder satisfacer sus necesidades energéticas por muchos años más. ¿Ok? La Agencia Internacional de Energía, IEA, las siglas en inglés, prevé que la demanda mundial crecerá a 99.7 millones de barriles de petróleo por día en el año 2035. Imagínense. Esta provisión está correspondiendo a un escenario donde las políticas gubernamentales van a tratar de optimizar la producción de los hidrocarburos y también eso sucederá dentro de un escenario de altos precios del petróleo. Sin embargo, en caso contrario de que esto no suceda, que esas previsiones que ellos han desarrollado como estrategias no se logren llevar a cabo, ¿verdad?
las actuales políticas que existen en el mundo, ¿verdad?, nos van a llevar a demandar el petróleo en el 2035 y tendrá la cifra de 108.5 millones de barriles de petróleo por día. Imagínense la diferencia con respecto a la cifra anterior. Dentro de los mejores escenarios de economía del mundo es de casi 7 millones de barriles de petróleo por día. O sea que siempre la demanda de hidrocarburos, ¿verdad?, será alta. Y por los vientos que soplan, seguirá siendo alta. Los países todos los días buscan y buscan más áreas donde conseguir hidrocarburos. Al igual que el petróleo, con el gas pasa lo mismo. La agencia supone que la demanda aumentará de 2.800 millones de toneladas equivalentes de petróleo a 4.106 millones de toneladas equivalentes de petróleo. El doble. La demanda aumentará un 100% para los mismos años que hizo el pronóstico de petróleo mostrado anteriormente. Esto va a representar un incremento de 47% en el periodo, lo que supera ampliamente el crecimiento estimado del 32%. Para los distintos suministros, que serían carbón, petróleo, gas, nuclear, hidroelectricidad, bioenergía y otros. Entonces, como ven, el petróleo seguirá siendo, los hidrocarburos seguirán siendo la fuente energética principal del mundo, mientras no consigamos una energía que sea más barata y menos contaminante que el petróleo. Entonces, la industria petrolera, ¿verdad?, se sostiene. ¿Por qué? Ella se sostiene porque descansa fundamentalmente en sus reservas, las reservas de hidrocarburos, las que se encuentran en explotación, las que están por desarrollarse y las que están en exploración. ¿Ok? Por consiguiente, el objetivo estratégico de toda industria petrolera es restituir reservas petroleras. Hay que restituir las reservas petroleras para poder tener capacidad para producir energía. Entonces, esas reservas, ¿cómo las conseguimos? ¿De dónde salen esas reservas? Esas reservas salen de la explotación de los hidrocarburos, ¿verdad?, principalmente. Y la segunda, que es la que nos toca ver hoy, sale de las actividades de exploración de hidrocarburos, ¿verdad?, con la evaluación probabilística de recursos a partir de la información indirecta. Entonces, todos los países que se sustentan bajo la producción de hidrocarburos tienen obligatoriamente que buscar reservas, desarrollar reservas. Esas reservas se desarrollan en la explotación de las que ya existen y en la parte exploratoria para buscar reservas. En esta parte exploratoria, la geología tiene un importante papel que cumplir. La sísmica, la geoquímica, la gravimétrica y otros métodos nos dan esa información de dónde buscar
reservas que se están explorando. El descubrimiento de reservas de hidrocarburos no es fácil, no es una casualidad, es una tarea científicamente organizada que se planifica, ¿verdad?, con mucha antelación y se utilizan instrumentos de alta precisión y técnicos especializados. Porque las reservas exploratorias o que se están explorando son de difícil acceso. Existen reservas debajo del mar o existen reservas debajo de centenares de dunas en el desierto. En las zonas más difíciles como Alaska, como la Siberia, etcétera, etcétera. Como ustedes lo vieron en la primera parte. Muchos países tienen reservas de hidrocarburos o producen hidrocarburos en zonas de difícil acceso como el Mar del Norte, ¿verdad? Para buscar reserva usted necesita colocar infraestructura, comunicación, disponer de helicópteros, instalar campamentos y laboratorios que le indiquen a la persona o a la empresa que busca reservas dónde se consiguen y cuáles son las principales reservas y las más importantes reservas por descubrir. La estadística de las zonas donde exploramos reservas de hidrocarburos o buscamos explorar hidrocarburos apoya parte de esa técnica científica, ¿verdad?, junto con la estadística para lograr encontrar con éxito reservas, porque la idea es encontrar con éxito reservas, tener éxito en buscar reservas y producirlas, porque hay que producir las reservas. De nada sirve tenerlas ahí si no se producen, porque la idea es generar energía. Si usted no produce las reservas de hidrocarburos, no genera energía. Tiene que sacar el petróleo que esté en las reservas. De nada sirve decir que tiene tantos miles de millones de reservas si no las produce. Entonces, como ven, el proceso exploratorio es la parte más difícil de encontrar hidrocarburos porque usted va a ciegas. Necesita todas las técnicas posibles y los ingenieros o profesionales más especializados para buscar estas reservas. Los geocientíficos son las personas encargadas de encontrar hidrocarburos. Son los encargados de buscar las cuencas sedimentarias ricas en materia orgánica. El petróleo o el gas pueden estar en el lugar donde se formó, que fue la roca madre, como lo vimos en el tema número 1, o haberse filtrado hacia otros lugares que conocemos como yacimientos. El petróleo migró desde la roca madre hasta los yacimientos donde quedó atrapado, porque existe una formación llamada sello que impide que se siga moviendo. Si esa formación no existe, él se seguirá moviendo hasta conseguir donde quedar atrapado. Esa es la principal condición para tener un yacimiento de petróleo o gas. Entonces, es necesario que las áreas de roca sedimentaria estén selladas por esas rocas impermeables, que generalmente son arcillosas, lutitas, para decir la palabra más exacta. Esas trampas impiden
la migración de los hidrocarburos. ¿Ok? En esos sitios es donde queda atrapado el petróleo y el gas. En términos geológicos, esta se llama la sección litológica y están identificadas por edad, nombre y tipo del material rocoso. Los científicos se han encargado de identificar estas secciones litológicas de las formaciones del subsuelo. Entonces, el petróleo desde la roca madre migra hacia esas zonas, ¿verdad?, donde se quedan atrapados en los yacimientos, en esas secciones litológicas, debido a que tienen un sello de formaciones lutíticas en esa zona, barreras que impiden que se siga moviendo. Entonces, el objetivo será buscar esos sitios donde el hidrocarburo quedó atrapado, siguiéndole la pista a través de la historia desde la roca madre hasta los sitios donde quedaron atrapados. Visto esto, estamos en la condición de poder definir lo que es la exploración de hidrocarburos. Entonces, la exploración de hidrocarburos es un término que se usa en la industria petrolera para designar la búsqueda de petróleo o gas. Es la fase anterior al descubrimiento. ¿Por qué es la fase anterior al descubrimiento? Porque el petróleo solamente es descubierto con certeza cuando usted perfora un pozo. Mientras usted no perfore un pozo que le dé la certeza de que en ese sitio hay hidrocarburos, todas esas áreas son posibles de contener hidrocarburos. ¿Estamos de acuerdo? Así es que se maneja esto en la industria petrolera. Entonces, la exploración es la búsqueda de petróleo o gas en la fase primaria, antes del descubrimiento. ¿Ok? En esta parte participan geólogos, geofísicos y especialistas en ciencia de la Tierra. Y los métodos que utilizan son muchos y son muy variados. Desde el estudio geológico de las formaciones rocosas que están aflorando en superficie, como los menes, ¿correcto?, las piedras, las afloraciones en superficie, ¿verdad?, hasta la observación indirecta a través de diversos instrumentos y técnicas de exploración. Fíjense, observación indirecta. ¿Por qué? Porque los instrumentos que usted utiliza en la observación indirecta, recuerde que usted está en el subsuelo. Usted no ve lo que hay en el subsuelo. Los instrumentos le dan una idea, ¿verdad?, de dónde puede existir hidrocarburos. Usted como científico, como técnico, debe estar preparado para poder estudiar la información que los instrumentos en forma indirecta le facilitan al geólogo, al geofísico, al ingeniero de petróleo. ¿Okay? Para poder determinar y llegar a la conclusión de que hay una posibilidad de que en ese sitio exista petróleo. Pero antes de eso, le dan una posibilidad de que sea una trampa que almacene en esa roca sedimentaria hidrocarburos. Entonces, no es fácil. Por eso es que la fase de exploración dentro de la industria petrolera es la fase más incierta. ¿Correcto? No hay certeza de lo que usted va a conseguir. Inclusive, después que usted catalogue
las trampas o cuáles son los prospectos teóricos que usted consigue, supuestos prospectos que usted decidió que tenían, que pudieran albergar hidrocarburos, la parte de la perforación es lo que le va a determinar a usted con certeza si ahí existe hidrocarburos. La exploración petrolera consiste básicamente en identificar y localizar, apoyándose en investigaciones de tipo geológicas. Siempre en esta parte, la geología cumple el papel principal. La información proveniente del proceso de exploración es interpretada en sitios especializados. Todas las grandes compañías tienen estos sitios especializados. Sitios especializados en visualización de las empresas petroleras. Ahí se visualizan las diversas estructuras y se analizan las diversas estructuras del subsuelo que pueda contener una trampa de hidrocarburos. Se establecen, y es donde se establecen aquellas áreas que pueden contener depósitos de hidrocarburos, que pueden contener depósitos de hidrocarburos. Y también poder determinar el potencial del área con respecto a la presencia de hidrocarburos. En esas zonas es donde usted va a perforar los primeros pozos, que son los pozos exploratorios. Como ven, usted gasta, el costo de esta fase es la más elevada, porque usted va a ciegas. Usted realiza la mayor cantidad de estudios en el principio de todo el desarrollo de la industria. Aquí es donde se gasta más dinero. ¿Ok? Y sin embargo, como es la parte más a riesgo, hay zonas y hay eventos donde sale seco el pozo. Entonces, aquí vamos a perforar los primeros pozos exploratorios para confirmar la presencia de hidrocarburos en esas trampas o bolsas que usted, bajo la dirección de los especialistas en geofísica y geología, determinaron que era una posible trampa de hidrocarburos. En esta parte se recoge mucha información de los pozos perforados, de los registros geofísicos, información que nos aportan los registros geofísicos, los núcleos de roca y las pruebas de laboratorio del sitio donde se están perforando los pozos. De tal forma que la fase exploratoria requiere, óigase bien, requiere un lapso de maduración. Esto hay que madurarlo muy bien. ¿Por qué? Para tratar de reducir la incertidumbre de la zona donde usted está suponiendo que existen hidrocarburos. Eso se lleva aproximadamente de 1 a 6 años lograr amarrar el testigo, lograr tener esa certeza. Esos 6 años incluyen la perforación del pozo. Ahí está incluido todo el análisis geofísico, geológico, muestras sísmicas, 2D, 3D, que se haya corrido en la zona y la perforación del pozo y toda la información que a medida que el pozo va atravesando las formaciones va obteniéndose y que está siendo analizada o que es analizada por los especialistas
del área. Entonces, el éxito exploratorio, ¿verdad? El éxito exploratorio es lo que determina la producción de hidrocarburos. Si usted no consigue petróleo en exploración, usted no puede producir. Esto es lo que determina el éxito para producir hidrocarburos. Y es lo que le va a permitir a la empresa implantación de proyectos de desarrollo de campos. Mediante la perforación de pozos, el diseño y construcción de instalaciones y la implementación de los sistemas artificiales de producción. Así también, los modelos de simulación le van a permitir a la industria madurar el yacimiento, madurar los proyectos, porque usted podrá hacer o incorporar los métodos de recuperación secundaria y mejorada que incrementarán el factor de recuperación de los yacimientos. Después que usted obtuvo un éxito en el pozo exploratorio, ese pozo, ese éxito le da a usted pie, le da a usted ventaja para seguir desarrollando el campo, ir avanzando, perforando pozos, a medida que perfora pozos, construyendo instalaciones de producción, tubería para almacenar, movilizar el hidrocarburo. Le da a usted, con cada pozo, le da a usted datos e información para simular un posible proyecto de recuperación mejorada, ¿verdad? Está en la segunda fase del desarrollo del campo, que acaba de descubrir con el éxito del primer pozo exploratorio. En la industria petrolera, el primer pozo exitoso debe pagar las inversiones. Debe pagar las inversiones de todo lo que viene después en el campo. Porque si el primer pozo obtuvo resultados, usted debe ir avanzando científicamente para que el segundo también dé resultados. Hasta que el último pozo le diga: hasta aquí tenemos el límite, de aquí no podemos seguir, y que el primer pozo le dijo a usted: hasta ahí llega el yacimiento, no podemos avanzar más allá porque vamos a conseguir el agua, o no podemos seguir más arriba porque tendremos la capa de gas. ¿Ok? Más adelante vamos a ver qué tan importante es el agua y el gas dentro de los yacimientos. Pero por lo pronto, el primer pozo exploratorio exitoso es lo que le determinará todo lo que viene después de esta parte de exploración. Cómo le va a decir a usted cómo tiene que desarrollar el campo. Y le va a decir a usted cuál proceso o método de recuperación lo ayudarán a recuperar la mayor cantidad de hidrocarburos. ¿Cuáles son los principales procesos en la etapa de exploración? Usted debe identificar y evaluar cuencas. Esa es la primera parte. Identificar y evaluar cuencas. ¿Dónde se encuentran esos sitios? Debe identificar y evaluar todo el sistema petrolero. Debe identificar y evaluar el conjunto de campos prospectos. ¿Cuáles son los campos prospectivos que tengan hidrocarburos? Todavía no he perforado el pozo. Estoy evaluando e identificando. Los estoy ubicando. Están aquí, están de aquel lado. Estos son los más prospectivos. Aquí hay más certeza de conseguir hidrocarburos. Y luego
la incorporación de reservas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el potencial petrolero que usted tiene en la zona, el posible potencial petrolero. Después, seguimos con la incorporación de las reservas petroleras, evaluando el prospecto y los recursos prospectivos. Entonces, vamos a comenzar con la evaluación del potencial petrolero. ¿Qué es la evaluación del potencial petrolero? La evaluación del potencial petrolero se refiere al establecimiento de los modelos de las cuencas, la definición de los sistemas petroleros en ellas y la conceptualización de los conjuntos de prospectos asociados a cada sistema. Entonces, la evaluación del potencial petrolero se refiere al establecimiento de cuáles son los modelos de las cuencas, qué tipo de cuencas me estoy consiguiendo, a definir cuáles son los sistemas petroleros que se encuentran en estas cuencas y debo conceptualizar el conjunto de prospectos asociados a cada sistema petrolero. ¿Ok? Funciona igual que los sistemas planetarios. ¿Cuáles son los sistemas planetarios? ¿Qué tipo de sistemas planetarios tengo yo? ¿Dónde están ubicados los pedazos de sistemas planetarios dentro de toda la galaxia? Considerando un sistema planetario, un planeta. Es la misma forma. Usted los tiene que disgregar de esa forma para ubicarlos mejor y estudiarlos mejor. Así, también definir cuáles son las oportunidades exploratorias que usted identifica o va a identificar en cada conjunto de prospectos. ¿Con qué finalidad? Con el objeto de disponer de mejores bases para la incorporación, desarrollo y explotación de reservas. Volvemos al principio. Reservas. Eso es lo primordial dentro de cualquier empresa petrolera, dentro de cualquier estado productor de hidrocarburos. Debo conseguir reservas. Debo conseguir cuencas prospectivas que contengan hidrocarburos, porque eso me va a permitir aumentar las reservas de hidrocarburos, las que se encuentran en la parte exploratoria. Entonces, tenemos una gráfica donde vemos información que se obtiene desde los aviones, desde carros, desde barcos, información que el geólogo busca en cualquier zona donde se sospeche que pueda existir un prospecto, una cuenca que contenga hidrocarburos, satelital, etcétera, etcétera. Entonces, en esta etapa de evaluación de potencial petrolero de la zona, ¿verdad?, se lleva a cabo con índices de potencial generador. Se generan los índices de potencial generador, geología superficial y geoquímica. Utilizamos para ello geología superficial y geoquímica, sismología 2D y 3D y métodos potenciales como gravimetría y magnometría. En esta gráfica, eso está. El geólogo, estudios de geología, la gravimetría, los sondeos de sísmica 2D y 3D.
tanto en el mar como en tierra. Entonces, ¿qué estudios integran el proceso de evaluación de potencial petrolero? ¿Cuáles son los estudios? Dentro de los estudios conseguimos los geológicos, los geofísicos y los índices de potencial generador. Dentro de los estudios geológicos tenemos sedimentología, bioestratigrafía, estratigrafía, estructural tectónico y petrofísica. Análisis y estudios de esas actividades. Dentro de los geofísicos tenemos la sísmica, los métodos potenciales, los registros geofísicos petroleros, las herramientas que se bajan a través del pozo. Y para el índice de potencial generador, las rocas generadoras de hidrocarburos. ¿Cuáles fueron las rocas generadoras o dónde están ubicadas o de dónde viene el petróleo que migró hacia esa zona? Debemos buscar si existe una roca generadora de hidrocarburos en el área donde está usted trabajando. Entonces, la evaluación del potencial petrolero es la primera etapa que debemos cubrir, la evaluación del potencial petrolero del área que usted está considerando que tiene ese potencial. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar y evaluar cuencas sedimentarias, porque si usted recuerda de la primera parte, en las cuencas sedimentarias es donde existe la mayor posibilidad o probabilidad de conseguir hidrocarburos. Entonces, a través de la identificación y evaluación de las cuencas, se puede determinar o definir el tipo de cuenca, historia tectónica, estructural y sedimentaria. Esto se hace mediante estudios geológicos y geofísicos regionales. Principalmente los métodos potenciales, la geoquímica, la geotecnia, la estratigrafía y la geología estructural de la zona o región nos va a permitir identificar y jerarquizar las áreas de interés petrolero. Entonces, tenemos que identificar en la región donde nosotros estimamos o la región que nosotros ubicamos para estudiar, debemos identificar y jerarquizar las áreas de interés petrolero. ¿Cómo? Mediante los estudios geológicos y geofísicos regionales y utilizando los métodos potenciales, geoquímicos, geotécnicos y estratigráficos y estructurales para lograr hacer esa identificación y jerarquización. Una cuenca es un receptáculo, ¿ok? Un receptáculo donde se deposita una columna sedimentaria. ¿Se recuerdan de la columna sedimentaria? Las capas de sedimento que se fueron acumulando a lo largo de millones y millones de años. La cuenca está representada por ese conjunto de capas, por esa columna sedimentaria que comprende niveles estratigráficos. Esos niveles estratigráficos tienen sus nombres definidos en geología. Es una historia tectónica común. Las consigue en cualquier parte del mundo. Todo el mundo, todo el planeta está definido tectónicamente en esas capas. Cuando las zonas de deposición ocupan
tensiones areales regionales, eso se denomina cuencas sedimentarias. Entonces, debemos ubicar las cuencas sedimentarias, porque en las cuencas sedimentarias es donde existe la mayor probabilidad de conseguir o de almacenar o que se haya almacenado hidrocarburos. Entonces, esa es la finalidad, conseguir esos receptáculos donde se deposite la columna sedimentaria. ¿Cuáles son las principales actividades? Debemos hacer un diagnóstico geológico regional para definir y jerarquizar áreas con potencial y establecer un programa de trabajo que asegure las viabilidades económicas del estudio. Por eso es que la empresa, la industria petrolera a nivel mundial es o debe ser rentable, económicamente rentable. Todo tiene que tener rentabilidad. Debo integrar y analizar toda la información geológica y geofísica para analizar los datos adquiridos. Entonces, la primera actividad es el diagnóstico geológico regional. La segunda actividad, debo integrar y analizar la información geológica y geofísica. De los datos adquiridos y que vienen del yacimiento de interés, de la zona de interés, pozos exploratorios, gravimetría, magnometría, sísmica 2D y 3D. Todo eso toda esa información debe estar unificada y estudiada para realizar una evaluación y ver si esta información es suficiente. Si no es suficiente, tenemos que seguir tomando información. Mientras más información tenga esta etapa, más información, eso nos va a dar más certeza del área y de la prospectividad con respecto a los hidrocarburos que tiene el área. Debo adquirir y procesar más información para complementar la información que he recabado anteriormente. De acuerdo a esos resultados que se validan, ¿verdad? Conforme a los parámetros de la cuenca establecidos, se carga en la base de datos del sistema interactivo o simulador. Todos esos datos van a pasar a un simulador que me va a generar gráficamente la visión, me va a generar los números que me confirmarán si la información geológica y geofísica es verdadera y es prospectiva de que en la zona se puede encontrar hidrocarburos. Luego de eso, debo determinar el marco estratigráfico. Para ello debo establecer secuencias, distribución regional de fases y modelos sedimentarios. Estoy hablando desde el punto de vista geológico. A partir de la interpretación de pozos, bioestratigrafía, núcleos, registros geofísicos y sísmica 2D y 3D. Luego debo definir el marco tectónico estructural. ¿Cuál es la geometría, las dimensiones, estilos estructurales, historia tectónica de la cuenca, con el análisis e interpretación de pozos, bioestratigrafía, sísmica 2D, 3D, métodos potenciales de gravimetría y magnetometría? Y establecer el tipo del modelo geológico de la cuenca. ¿De qué tipo es la cuenca? Geológicamente. ¿Mediante qué?
mediante la integración de características estratigráficas y el modelo tectónico estructural. Como ven, la tarea es bastante larga. Debo analizar mucha información. Y por último, realizar la selección y jerarquización de áreas de interés. Entonces, en una zona regional, realizo toda esta búsqueda de información, integro toda esta información desde el punto de vista geológico, de las estructuras tectónicas de la zona y determino, selecciono y jerarquizo las cuales son las áreas de interés que posiblemente tengan potencial petrolero. Después que he definido el modelo geológico de la cuenca. Todo esto es una cuenca. Una cuenca es una área regional donde he determinado cuáles son, he seleccionado cuáles son mis áreas de interés en la cuenca, hacia dónde se ubican esas áreas de interés. Luego de que he hecho esto y he finalizado la secuencia de procedimientos, documento el informe final de análisis y evaluación de cuenca en la base de datos. La industria petrolera es una de las empresas donde se guardan más información y almacena información de todo tipo. Información que genera cada uno de los pasos que vimos anteriormente. Entonces, resumiendo, las principales actividades son el diagnóstico geológico regional, la integración y análisis de la información geológica y geofísica, la determinación del marco estratigráfico, la definición del marco tectónico estructural, el establecimiento del tipo del modelo geológico y la selección y jerarquización de las áreas de interés con potencial petrolero. Eso es lo que nosotros buscamos en la etapa de evaluación del potencial petrolero, específicamente en la identificación y evaluación de la cuenca regional sedimentaria. Recuerden eso, son cuencas sedimentarias donde existe la posibilidad de conseguir acumulaciones y prospectos que contengan hidrocarburos. La otra fase de la evaluación del potencial petrolero lo representa la identificación y evaluación de los sistemas petroleros. ¿Cuáles de esos elementos, prospectos que yo seleccioné y jerarquicé representan un sistema petrolero? Todavía no hemos llegado a la parte que nos interesa. Ubiqué zonas prospectivas y ahora voy a ubicar zonas prospectivas de sistemas petroleros. Después que obtuve el estudio, los resultados del estudio de la cuenca, identificamos y evaluamos de manera sistemática el sistema petrolero. ¿Cuáles corresponden a un sistema petrolero? Para ello tenemos que definir los elementos y procesos geológicos involucrados en su formación, así como su potencial petrolero. ¿Cuáles son estos? ¿Cuál es la roca generadora con suficiente contenido de materia orgánica y madurez termal, capaz
de haber formado y expulsado una carga de hidrocarburos. Recuerden que los hidrocarburos se formaron en la roca madre y ellos comenzaron a migrar porque fueron expulsados de la roca madre. Debo ubicar las rocas con porosidad y permeabilidad que me facilitaron esta migración, que me facilitaron almacenar gas y petróleo. Debo ubicar la trampa geológica estructural o estratigráfica, limitada por una roca sello. ¿Cuál de todos esos prospectos en la cuenca me está dando esta información? ¿Ok? Que sea impermeable al paso de los hidrocarburos. Entonces, ¿cuál es la roca generadora de hidrocarburos? ¿Cuál es la roca que tiene porosidad y permeabilidad, capaz de almacenar gas o petróleo? ¿Cuál es esa trampa estructural o estratigráfica limitada por una roca sello, impermeable al paso? ¿Cuál fue esa roca hasta donde llegó el posible hidrocarburo? Yo debo conseguir todo eso después de haber analizado y estudiado la cuenca sedimentaria. Elegir todos esos prospectos y al elegir todos esos prospectos, ubicar esos prospectos donde yo pueda deducir todo lo que estamos mencionando. ¿Cuáles fueron los procesos de migración de los hidrocarburos hacia la trampa y de sincronía que se deben dar entre todos estos elementos? Entonces, como ven, el trabajo exploratorio sigue siendo bastante largo. Ahí tenemos una zona, una gráfica, ¿verdad? Donde tenemos toda una área, donde tenemos el estudio de una zona donde tenga sello. Ubicamos trampas. ¿Dónde está el sello de esa trampa? Ubicamos zonas de migración, donde se originó la generación a través de la roca madre, hasta conseguir ubicarlo en sitios donde puede almacenarse hidrocarburos. Esta es la representación o el modelo idealizado de los que estamos hablando en este momento, de las características principales del sistema petrolero, porque de eso me estoy encargando. La primera parte fue ubicar y analizar toda la cuenca sedimentaria y escoger aquellos prospectos que van a ser definidos como sistemas petroleros. Y para yo terminar de definirlos como sistemas petroleros, debo evaluar lo que acabamos de mencionar. La roca generadora, debo ubicar la roca que tenga suficiente permeabilidad y porosidad. ¿Cuál es la trampa geológica estructural o estratigráfica que me puede almacenar? ¿Y cuál es la roca sello que es impermeable y evita el paso de los hidrocarburos? ¿Y cuáles fueron los procesos de migración de esos hidrocarburos? ¿De dónde? ¿Cómo fue ese proceso de migración hacia la trampa sello? Eso es lo que hacemos dentro de la identificación y evaluación de los sistemas petroleros. Entonces, con base a lo anterior, volvemos a elaborar un programa de trabajo que nos permita obtener información necesaria para llevar a cabo la evaluación de los nuevos prospectos pertenecientes al sistema petrolero, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas principales actividades? Debemos seleccionar, integrar y analizar toda la información geológica, geofísica y geoquímica que esté disponible para realizar una caracterización de los elementos, ¿verdad?, de los sistemas petroleros: roca generadora, almacenadora, sello y trampa. ¿Y cuáles fueron los eventos? Generación, migración, entrampamiento y preservación de los hidrocarburos de
esa cuenca. Y después que nosotros hemos revisado toda la información y hemos evaluado toda la información, nos disponemos a cargarla en la base de datos del sistema con los resultados ya validados conforme a los lineamientos establecidos ¿por quién? Por la empresa o el Estado. Como ven, todo no es al azar. Todo tiene su planificación y debe cumplir una estrategia, unos lineamientos que nos lleven a obtener los mejores resultados de todo este análisis que estamos haciendo, de toda esta información que hemos recabado y que seguimos recabando, porque esto no para aquí, sigue todavía en el tiempo. Debemos caracterizar la calidad y la cantidad del material orgánico y definir la distribución de las rocas generadoras existentes, al igual que del subsistema de migración y entrampamiento, en donde se integra o caracteriza mediante secciones y mapas de distribución. Aquí comenzamos a construir secciones estratigráficas y mapas de distribución y calidad de roca, almacén o yacimiento. Seguimos buscando los mejores prospectos de toda la cuenca. ¿Ok? A partir de la integración, debemos realizar, de la integración de todos esos datos, debemos realizar el modelo geológico bidimensional y tridimensional mediante un software especializado para caracterizar la evolución de los procesos. Ese simulador nos va a decir, mediante la caracterización, cómo fue la evolución de todos los procesos de generación, migración, entrampamiento y preservación de los hidrocarburos posibles que existan en la zona. Después de eso, debemos ejecutar el estudio de las etapas anteriores para evaluar y elaborar mapas de riesgo. Fíjense, elaboré un mapa con todos los prospectos de los diferentes sistemas petroleros que puedan estar en esa cuenca. Y luego de eso, debo buscar, porque todavía no hay certeza, debo buscar, ¿verdad? Evaluar toda la información para poder elaborar los mapas de riesgo del medio. ¿Cuál es la menos riesgosa? ¿Cuál es el sistema petrolero que tenga menor riesgo? El análisis de riesgo geológico es la probabilidad de que los elementos del sistema petrolero estén funcionando cuantificados a partir de un proceso específico diseñado para ello. Después de complementar esto, de completar este análisis de riesgo, debo realizar la selección, jerarquización de cuáles son las áreas de interés y cuál es la propuesta de los prospectos o campos hipotéticos. Todavía estoy con una incertidumbre menor que la anterior, pero todavía tengo incertidumbre. Entonces,
debo realizar la selección, jerarquización de las áreas de interés y ver las propuestas y cuáles son las propuestas de prospectos o campos hipotéticos donde yo pueda conseguir hidrocarburos. Para ello me debo apoyar en el análisis de los riesgos y la estimación de la volumetría. Ya comienzo a calcular posible volumen de hidrocarburos en alguno de esos prospectos. Entonces, amarro la certeza y amarro el volumen y comparo cuáles son los mejores prospectos. Después que he concluido esto, documento el informe final del análisis y evaluación de los sistemas petroleros y le presento a la empresa cuáles son los mejores prospectos, aquellos que tienen mayor certidumbre y mayor volumen de hidrocarburos, posibles volúmenes de hidrocarburos, y se guardan en la base de datos. Entonces, como ven, hemos llegado hasta aquí, hemos llegado hasta la selección de los mejores sistemas petroleros. Desde la cuenca sedimentaria regional, ubicamos las mejores cuencas, definimos dentro de esas cuencas cuáles son los sistemas petroleros que nos interesan y presentamos el informe final de lo que tenemos hasta ahora dentro del proceso de exploración. Como ven, es una tarea bastante larga y bastante laboriosa, que debe ser bien amarrada. Debe tener la mayor certeza posible de lo que estoy buscando para poder obtener éxito con la primera perforación del pozo petrolero en la zona con mayor certeza y mayor posibilidad de volumen de hidrocarburos. Y con esta parte terminamos por el día de hoy. La semana que viene continuaremos con este proceso exploratorio que todavía no hemos terminado de evaluar, para luego continuar con los métodos exploratorios que se utilizan en la industria petrolera para poder obtener esa mayor certeza de conseguir reservas de hidrocarburos, que a fin de cuentas es lo que le interesa a la industria para poder desarrollarlas. Entonces, cualquier duda que usted pueda tener, la puede comunicar al foro de la plataforma o al WhatsApp del 5161-730. Por el día de hoy hemos finalizado para que ustedes puedan digerir, usted pueda digerir la información que acabamos de presentar. Como ven, internalizar que el proceso exploratorio no es fácil, que es la etapa de la industria o fase de la industria petrolera donde existe más incertidumbre. Porque usted está yendo no a ciegas, sino, bueno, sí, va a ciegas y trata de que la ceguera, disminuir la ceguera de la zona donde usted está
trabajando para descubrir reservas de hidrocarburos. Es la parte más riesgosa que en el caso de nosotros, ¿verdad? En algunas zonas como la faja petrolífera, compartimos con algunos socios. La misma empresa, PDVSA, destinó y es donde se destinan más recursos monetarios para ubicar esa reserva y que nunca se detiene, siempre está a lo largo de las 24 horas del día, todos los meses y todos los años, tratando de ubicar información para obtener, descubrir posibles cuencas petrolíferas, posibles sistemas petroleros. Entonces, como ven, esta parte es bastante importante porque es la que le permite a la industria petrolera poder ubicar, tratar de ubicar reservas de hidrocarburos para mantener su base energética, para poder mantener una base con que contar para desarrollar energía, porque la finalidad es desarrollar energía. El petróleo es energía. Entonces, no es así tan facilito como decían ciertas personas por ahí. Entonces, hemos terminado por el día de hoy y me despido. En el transcurso de lo que quede de semana se le colocará en la plataforma la actividad evaluada número 1 para que usted también investigue, aprenda investigando. Me despido entonces hasta la próxima semana. Le estaré informando cuándo será la próxima videoconferencia. Que pasen muy buenas tardes.